Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Richard Nixon. Nixon fue uno de los presidentes de los Estados Unidos de América más polémicos, sin ninguna duda. Entre otras cosas, como se sabe, por su implicación en el escándalo del Watergate y también por su participación demostrada en iniciativas golpistas en América Latina. Su mandato, que diríamos se desarrolló en plena Guerra Fría, fue el reflejo de una época caracterizada por el enfrentamiento y el miedo constante. A partir de ahora comentaré algunas frases significativas de Richard Nixon. La primera dice: he decepcionado a mis amigos, he decepcionado a mi país. Por lo tanto, en esta frase pone de manifiesto que reconoce que se ha equivocado gravemente en algunas de sus decisiones, en algunas acciones emprendidas, que le afectaban tanto en la esfera pública como en la esfera privada también. Por supuesto, él quiso acceder al poder y puso un gran interés en conseguirlo, y por eso dice esta frase: solo quiero decir una cosa, he ganado y he perdido, pero ganar es lo más divertido. Eso es algo incuestionable. También él daba mucha importancia al riesgo en la vida política y en la vida personal también, y por eso en otra de sus frases expresa lo siguiente: aquellos que no se arriesgan no sufrirán derrotas, sin embargo, nunca tendrán victorias. Por lo tanto, él consideraba que era oportuno ponerse a prueba y tentar a la suerte, intentar conseguir el poder para desarrollar la política que él realmente deseaba. Y, por supuesto, él abogaba por la paz. Y por eso dice en otra de sus frases lo siguiente: el más elevado honor que la historia puede conceder a un hombre es el título de pacificador. Y él de alguna manera lo intentó durante su gestión como presidente de Estados Unidos, aunque es verdad que en su época estaba el problema de la Guerra Fría, como antes he señalado, y había otros muchos problemas muy graves durante su mandato. En cualquier caso, podemos decir que tenía que haber obrado de una manera íntegra y sin casos de corrupción, como el que él mismo protagonizó en el caso Watergate, y realmente ahora la historia lo recuerda como el presidente del caso Watergate fundamentalmente. De todas maneras, también hay que decir que fue un presidente que, por otra parte, realizó una buena labor de gobierno de forma general, y también, por otra parte, él era un político realista y se aleja de cualquier tipo de idealismo. Por eso dice en una de sus frases: cualquier nación que decida que la única manera de alcanzar la paz es a través de métodos pacíficos, pronto será parte de otra nación, porque sabe perfectamente Nixon que hay una guerra tremenda entre unos países y otros, una guerra política me refiero, y realmente los países más poderosos fagocitan, diríamos que atrapan a los países más pobres en sus redes políticas y los conquistan si pueden, y eso ha sucedido a lo largo de toda la historia, a lo largo de siglos y siglos y de miles de años, y diríamos que no ha cambiado. Por lo tanto, él tiene presente en su mente que eso seguirá sucediendo también en el futuro, y por eso considera que es bueno prepararse para cualquier guerra con una buena cantidad de armamento, con armas nucleares, etcétera, etcétera. También, por otra parte, él reconoce que las cualidades de los ciudadanos son importantes a la hora de garantizar un estado del bienestar, y por eso dice en otra de sus frases o párrafos: la política es el arte de lo posible al servicio del pueblo, pero yo estimo que los límites de lo posible pueden ensancharse gracias al esfuerzo, la inteligencia, la solidaridad y la confianza. En efecto, diríamos que a veces se consiguen más cosas de lo que se piensa a priori, simplemente por desarrollar más esfuerzo, más coraje en lo que se hace, poner más ímpetu, más entusiasmo, y eso da lugar a que se logren más cosas. Y eso lo sabía muy bien también Nixon en el ámbito de la política. Por tanto, eso siempre lo tiene él como algo importante a destacar. También insiste Nixon en el valor del esfuerzo y la capacidad de trabajo, y así lo dice en un párrafo que él escribió o pronunció, en el que dice: yo no poseo esa resignación de mis padres y no participo totalmente de esta filosofía.
pero su paciencia, su coraje, su voluntad de no dejarse abatir, sea cual fuere la tensión física, emocional, son una de las cosas más hermosas que jamás he visto. Y eso me sostuvo, por cierto, en los momentos difíciles y me sostendrá siempre. En ese sentido, realmente esa capacidad de resistencia o de resiliencia, como se dice actualmente, es algo esencial para poder seguir gobernando, para seguir en el poder, para tomar decisiones adecuadas, etc. Por otra parte, también él supo dimitir a tiempo y por eso en otra de sus frases dice: no tendréis a Nixon para maltratarlo más porque, señores, esta es mi última conferencia de prensa. En ese sentido, reconocía el valor de la dignidad personal y el saber apartarse de la política a tiempo ante un desgaste que sufrió por causa del Watergate y por otras cuestiones, y en ese sentido él reconoce esa situación y toma una decisión pertinente y adecuada. En otra de sus frases dice: prometemos decir siempre la verdad, ver las cosas tal y como son y enunciarlas tal y como son, encontrar la verdad, decir la verdad y vivir con la verdad. Pero eso son promesas teóricas, luego en la realidad, en la práctica, eso no siempre sucede. También tuvo algunas salidas de tono en alguna de sus frases, por ejemplo en una que es criticada bastante por periodistas, por opinadores, etc., y por muchas personas, en la que dice: América Latina no le importa a nadie. Ciertamente es una de las frases de Nixon más polémicas. Yo creo que es inoportuna, que es inadecuada, porque realmente hay mucha riqueza en América Latina. Si pensamos en países como, por ejemplo, México, como Brasil, como Argentina, Perú, Chile, Venezuela, etcétera, Perú, etcétera, pues efectivamente hay una potencia económica y de población muy considerable. Por tanto, a mi juicio, en esta frase no acertó el propio Nixon. También hay que negar la validez de esta frase que dice Nixon: lo que intento decir es que si lo hace el presidente entonces no es ilegal. Al contrario, todos los actos y decisiones de los presidentes de cualquier país tienen que ajustarse a las leyes vigentes en ese momento, en ese país, y si no, pues no son decisiones legales. Por lo tanto, eso tiene que estar muy claro para cualquier presidente del gobierno, sea en Estados Unidos o sea en cualquier otro país. Por otra parte, también él remarcaba la necesidad de persistir, por ejemplo, en la actividad política, y dice: un hombre no está acabado cuando es derrotado, está acabado cuando abandona. Por lo tanto, realmente esa es la actitud adecuada para mantenerse en el poder y para hacer grandes cosas en el ámbito de la política, algo que él intentó, por cierto, no con demasiado éxito, como se sabe, por su dimisión del cargo. Por otra parte, Nixon insiste en la necesidad de mantener la credibilidad de los presidentes, y por eso dice: el pueblo debe saber si su presidente es un ladrón o no. Y en ese orden de cosas, está claro que muchos presidentes quizás en el mundo tendrían que dimitir porque realmente roban, por lo menos en una parte del mundo, sobre todo en los países subdesarrollados especialmente, porque no hay controles democráticos suficientes o simplemente hay una dictadura, etcétera, etcétera. También él da mucha más importancia a Nixon a los hechos, a las realidades, a lo conseguido, que a las propias palabras, y por eso dice: los votantes se olvidan rápidamente de lo que un hombre dice y se fijan más bien en lo que hace, en lo que cumple, de lo que prometió, y eso es realmente lo que la gente percibe o quiere percibir como más esencial. La cuestión es que a veces los votantes tampoco perciben bien lo que ha hecho o lo que no ha hecho un determinado cargo político, una determinada persona que está desempeñando su labor política, y eso también habría que matizarlo y valorarlo. También en relación con la fiscalización de los políticos, el mismo Nixon sufrió las consecuencias de esa fiscalización, porque el caso Watergate fue descubierto por dos periodistas, en ese sentido, del Washington Post, y realmente eso acabó con su carrera política como presidente. Por lo tanto, él llega a decir lo siguiente: la prensa es el enemigo.
porque a su juicio el periodismo acumula un poder inmenso, especialmente notable a la hora de fiscalizar a los políticos, como ya he dicho. En cualquier caso, si los políticos cumplen con sus deberes y realizan bien su labor política, no tienen que tener miedo de la prensa, al contrario. En cualquier caso, es su opinión también entendible, teniendo en consideración lo que supuso el Watergate, que lo quitó del poder, le hizo abandonar la política. Eso ya es suficiente para que considerara a la prensa como el enemigo. Por otra parte, también él consideraba que el acceso al poder máximo o a los poderes máximos aísla de los demás, y por eso dice: cuanto más te quedas en este tipo de trabajo, más te das cuenta de que una figura pública importante es un hombre solitario, o puede serlo la mayor parte de las veces, quizás desde la perspectiva de Nixon. Por otra parte, él insistía mucho en la necesidad de acabar los proyectos emprendidos, la finalización de los proyectos, y por eso dice lo siguiente: se paga lo mismo por hacer algo a medias que por acabarlo, por tanto es mejor acabarlo. Una vez que se empieza, pues acabar las cosas, para no dejar las cosas inacabadas, que da pues malas sensaciones, no solamente a la persona que no las ha acabado, sino a los que observan esas cosas inacabadas. Otra cuestión diferente es cuando por un accidente o una muerte repentina algo queda inacabado. Eso ya es entendible y comprensible y se puede completar o dejar inacabado y publicar, etc. Pero realmente la intención de estas dos frases de Nixon es indicar que terminar las cosas siempre es la mejor opción una vez que se han emprendido. Por otra parte, también él insiste en cuanto a la vida, en que la vida no es necesariamente fácil o no tiene por qué serlo, y dice: la vida no está destinada a ser fácil. Es difícil de aceptar estar en la parte superior o en el fondo. Supongo que soy algo así como un fatalista. Él pues analizaba la importancia de los sistemas jerárquicos, y eso era algo que él quería pues observar, pensar sobre ello, etc. De todas maneras, él era escéptico en cuanto a la vida, porque dice: creo que para sobrevivir a alguna de estas cosas la vida es una crisis tras otra. Por tanto, pues él era consciente del poder limitado de los individuos y también acerca de los límites que tienen que aceptar incluso los políticos también en su actividad política. Por eso llega a decir: no creo que un líder pueda controlar en gran medida su destino, en el sentido de que hay muchos elementos o factores que un político, aunque sea un líder, no puede, diríamos, dominar de alguna manera. Por lo tanto, aunque es verdad que el esfuerzo y el talento son algo a considerar y muy valioso, no todo se puede lograr en muchas ocasiones y hay que saber adaptarse a las situaciones, a los cambios políticos, a los cambios sociales, a los cambios históricos que inevitablemente acaban sucediendo, etc. Por otra parte, también pues él reconoce que desde una perspectiva política, y así lo dice expresamente, la gente reacciona al miedo, no al amor. Por lo tanto, es algo parecido a lo que decía también Maquiavelo en El Príncipe y en otras obras, respecto a que si no se puede conseguir el respeto de los ciudadanos, pues desde la perspectiva de Maquiavelo, los ciudadanos tendrían que temer a los gobernantes para así obedecer. En cualquier caso, es una simple frase de Nixon y se puede poner en relación con lo que también dijo Maquiavelo, sin ninguna duda. También él considera que en cualquier decisión política hay consecuencias buenas y otras no tan buenas, y por eso dice: si quieres hacer música hermosa, hay que jugar a tocar las notas en blanco y negro juntas. Lo que es bueno para unos ciudadanos puede ser no tan bueno para otros, pero hay que buscar el interés común, el interés general, el bienestar de la mayor parte de la población o de toda la población, aun a costa de no beneficiar pues, a la clase alta de esa población, por ejemplo. Eso es algo que, a mi juicio, no tiene discusión y que es perfectamente entendible y comprensible. Por otra parte, desde una perspectiva ética o moral, él dice lo siguiente: Nixon, recuerde siempre dar lo mejor, no se desanime, nunca sea mezquino.
es un propósito de vida realmente pues, adecuado, interesante, apropiado, y también insiste en que los gobiernos deben dar oportunidades a los ciudadanos para mejorar su vida, y de muchas formas posibles, y por eso dice, pero la oportunidad no significa nada si la gente no está dispuesta a aprovecharla. Por lo tanto, eso siempre hay que valorarlo de una manera adecuada. Por otra parte, también él reconoce que, que hay que ver las cosas como son, hay que comprometerse con la verdad y también tener pues, una actitud objetiva ante la realidad social y intentar buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos, que pueden ser muy diversos y más o menos complejos. Por otra parte, también insiste en que una de las tareas principales de los políticos es dar discursos y ofrecer sus ideas, sus explicaciones a los posibles votantes. Eso es algo perfectamente entendible. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.